Hay carreteras que parecen inofensivas a plena luz del día, pero que de noche se transforman en escenarios inquietantes, cargados de un silencio extraño, como si algo invisible aguardara en cada recodo. Entre todas las leyendas que circulan en España sobre apariciones en la carretera, una de las más persistentes y perturbadoras es la de la llamada Niña de la Curva. Una historia que se ha transmitido de boca en boca, cambiando de detalles según la región, pero siempre manteniendo el mismo núcleo: un conductor solitario, una figura femenina a un lado de la carretera y un trágico desenlace ocurrido tiempo atrás. En su forma más conocida, la historia transcurre en una carretera secundaria cercana a San Sebastián. El asfalto discurre entre laderas cubiertas de vegetación y curvas cerradas que se vuelven peligrosas cuando la niebla baja desde las montañas. A esas horas en las que el mundo parece dormido, la carretera queda sumida en una oscuridad espesa, iluminada solo por el haz de luz de los faros. En medio de esa penumbra, la figura aparece. Una silueta inmóvil, recortada contra la bruma, siempre en el mismo lugar, como si estuviera condenada a esperar eternamente. No hay movimiento, no hay sonido, salvo el rumor constante del motor y el roce de los neumáticos sobre el asfalto. La imagen es siempre la misma: una joven de cabello largo y oscuro, con un vestido claro que contrasta con la noche que la envuelve. Su presencia es tan inesperada que quienes la han visto aseguran que el tiempo parece detenerse por un instante. Después, cuando la visión desaparece, el silencio se vuelve más pesado, como si la carretera hubiera recuperado algo que le pertenecía. La leyenda se repite con variaciones en otras partes de España. En Cataluña, la figura aparece en la entrada de una curva peligrosa, para desvanecerse en cuanto el conductor la pierde de vista. En Galicia se habla de una mujer más anciana, vestida de luto, que surge de entre la niebla en las madrugadas frías de invierno. En Andalucía, la sombra de un hombre de aspecto antiguo se presenta en tramos poco transitados, siempre antes de un accidente o de una zona especialmente traicionera. Aunque cambien el género, la edad o el lugar, en todas las versiones existe un punto en común: el encuentro se produce justo antes de una curva en la que ha ocurrido una tragedia. Con el paso de los años se han recogido testimonios de personas que aseguran haber vivido algo similar: conductores que notan un descenso repentino de la temperatura en el interior del vehículo, o que perciben un extraño aroma que no estaba allí segundos antes. Otros relatan la sensación de ser observados desde el asiento trasero, aun cuando saben que viajan solos. Algunos afirman que la presencia se disipa tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí un vacío inquietante y una sensación difícil de explicar. En la década de los 90, la historia tomó fuerza gracias a un caso ocurrido en la carretera N634. A altas horas de la madrugada, un conductor aseguró haber visto una figura femenina en la misma curva donde años atrás había tenido lugar un accidente mortal. Aunque la observó solo unos segundos, su recuerdo fue tan vívido que quedó grabado para siempre en su memoria. La noticia circuló por la prensa local, avivando el mito y atrayendo a curiosos que, de noche, recorrían el mismo tramo con la esperanza, o el temor, de verla. Para quienes creen en lo paranormal, la niña de la curva es el alma en pena de alguien que perdió la vida de forma trágica en ese lugar, incapaz de marcharse, reviviendo una y otra vez el instante de su muerte. Algunos sostienen que su aparición no es malintencionada, sino una advertencia, un intento de proteger a otros para que no repitan su destino. Sin embargo, para los escépticos, todo puede explicarse como un fenómeno psicológico: la combinación de cansancio, monotonía en la conducción y condiciones de visibilidad reducida, capaz de engañar a los sentidos y provocar ilusiones pasajeras. Sea cual sea la verdad, el hecho es que esta leyenda ha perdurado durante décadas, alimentada por relatos, artículos y en ocasiones por accidentes recientes que reavivan la creencia. Hay carreteras en las que incluso los vecinos recomiendan no circular de noche, alegando que la sensación de opresión y el silencio son demasiado intensos. Algunos tramos han acumulado tal fama que los viajeros, por superstición o precaución, reducen la velocidad antes de entrar en ciertas curvas, como si el peso de la historia fuera capaz de influir en su comportamiento. La imagen de esa figura inmóvil junto a la carretera se ha convertido en un símbolo del miedo nocturno, un recordatorio de que la soledad del conductor no siempre es absoluta.
Puede que la mente humana busque formas conocidas en la oscuridad, que intente dar sentido a lo que no entiende, pero en ocasiones esas formas parecen demasiado nítidas, demasiado reales para ser simples invenciones. Es entonces cuando la línea entre la leyenda y la experiencia personal se difumina. Al final, la niña de la curva no necesita pruebas para seguir viva en el imaginario colectivo. Su fuerza está en lo que sugiere, en la incertidumbre que deja atrás. Cada conductor que recorre de noche un tramo solitario contribuye sin saberlo a mantenerla presente, porque en cualquier instante, tras cualquier curva, podría surgir la silueta que tantos han descrito. Una presencia que no busca compañía ni consuelo, sino que parece cumplir una misión silenciosa, apareciendo solo el tiempo suficiente para recordarnos que no todo en la carretera está bajo nuestro control. Así, noche tras noche, mientras la niebla cubre el asfalto y las luces de los faros perforan la oscuridad, la figura sigue allí. Espera, inmóvil, como si el tiempo no le afectara. Y aunque nadie pueda asegurar qué es o por qué aparece, todos coinciden en una cosa. Una vez que la has visto, nunca vuelves a conducir por esa carretera de la misma manera. En el corazón del Mediterráneo occidental, donde el azul del mar parece extenderse sin fin y el horizonte se difumina en una línea difusa de luz y agua, existe un lugar del que se habla en voz baja entre marineros y pescadores. No es un puerto, ni una isla, ni siquiera un arrecife. Es una porción de mar aparentemente vacía, pero cargada de historias que parecen desafiar la razón. Se le conoce como el Triángulo del Silencio y se encuentra frente a las costas de la isla de Ibiza. A simple vista, la zona no tiene nada de especial. Es un mar abierto, con aguas profundas y corrientes tranquilas la mayor parte del año. Sin embargo, los que han navegado allí saben que, de repente, todo puede cambiar. La brisa constante desaparece. El sonido del oleaje se atenúa hasta convertirse en un susurro lejano. Las aves marinas, que habitualmente sobrevuelan estas aguas en busca de peces, desaparecen de golpe, como si un manto invisible cubriera el cielo. En cuestión de minutos, el mar puede pasar de ser un espacio lleno de vida a un lugar inquietantemente quieto, un silencio tan absoluto que parece absorber cada sonido. El Triángulo del Silencio recibe su nombre por las condiciones extrañas que allí se experimentan. Sus límites no están oficialmente trazados, pero los relatos lo ubican entre la isla de Ibiza, el islote de Esvedra y un punto del mar abierto hacia el suroeste, formando un área aproximada de varios kilómetros cuadrados. Esvedra, un monolito rocoso que se eleva más de 380 metros sobre el nivel del mar, ha sido objeto de innumerables leyendas, desde templos antiguos hasta bases submarinas secretas. Muchos creen que este islote es el vértice principal de un triángulo invisible que concentra fenómenos inexplicables. Los registros orales más antiguos provienen de pescadores que faenaban en las aguas de la zona, hombres acostumbrados a la rutina del mar que un día comenzaron a notar que sus brújulas giraban sin control, que sus radios emitían interferencias y que, sin razón aparente, los motores de sus embarcaciones se apagaban en mitad de un mar en calma. Estos incidentes, aunque esporádicos, se repetían con suficiente frecuencia como para despertar la inquietud de la comunidad marítima. En la década de 1970, algunos capitanes comenzaron a reportar incidentes más extraños. Había relatos de embarcaciones que tras adentrarse en el área perdían todo contacto por radio durante horas, para luego reaparecer navegando lentamente, como si nada hubiera ocurrido. En algunos casos, las tripulaciones afirmaban que el tiempo dentro de la zona parecía distorsionarse. Jornadas enteras que, según los relojes, duraban apenas unas horas, o travesías cortas que se alargaban inexplicablemente. También existen historias de avistamientos, luces que emergen del mar en vertical, moviéndose a velocidades imposibles para luego desaparecer sin dejar rastro. Destellos que se observan bajo la superficie, como si hubiera fuentes luminosas sumergidas a gran profundidad. Algunos pescadores cuentan que han visto figuras oscuras, de gran tamaño, desplazándose bajo sus embarcaciones sin que se detecte ningún animal conocido. Uno de los casos más comentados es el de un velero de recreo que en los años 80 navegaba entre Formentera y Ibiza.
Según los relatos recogidos posteriormente, el mar estaba en calma cuando de repente todo quedó en silencio. La tripulación notó que las agujas de las brújulas se volvieron locas y que el GPS comenzó a marcar posiciones erráticas, situándolos a cientos de kilómetros de su ubicación real. El fenómeno duró cerca de 1 hora, y cuando todo volvió a la normalidad, no había indicios visibles de lo ocurrido. El fenómeno del silencio absoluto es quizás el elemento más perturbador del triángulo. En un mar donde el sonido del viento, de las olas y de las aves nunca cesa, encontrarse de pronto en un vacío acústico total es una experiencia desconcertante. Los científicos que han intentado estudiarlo han sugerido causas naturales, patrones de viento inusuales, corrientes marinas que disipan el oleaje, incluso zonas de inversión térmica que alteran la transmisión del sonido. Pero para muchos la explicación sigue sin ser satisfactoria. La relación del triángulo con Esvedra añade otra capa de misterio. Este islote ha sido considerado un lugar magnético, cargado de energía, incluso escenario de leyendas que lo relacionan con civilizaciones antiguas. Algunos lo vinculan con la Atlántida, otros hablan de bases submarinas ocultas o de actividad ovni. Los buceadores que se han aventurado en sus aguas describen cambios súbitos en la visibilidad, ecos extraños bajo el agua y la sensación constante de estar siendo observados. Durante los años 90, equipos de investigadores independientes organizaron expediciones para estudiar la zona. Llevaron magnetómetros, hidrófonos y cámaras submarinas. En varias ocasiones registraron picos anómalos en los campos magnéticos y sonidos no identificados procedentes de las profundidades. Algunos de estos sonidos eran pulsos rítmicos demasiado regulares para ser formaciones naturales, pero sin patrón que los identificara como señales humanas. No todo en el triángulo está documentado oficialmente. Muchos incidentes han quedado en rumores transmitidos entre marineros, que prefieren no dar detalles por miedo a ser tomados por locos. Pero cuando se comparan las historias, surgen coincidencias, el silencio repentino, las interferencias, las luces y esa sensación de desorientación que parece envolver a quien se adentra demasiado en el área. Para la población local, el Triángulo del Silencio es un lugar de respeto. No se trata de evitarlo por completo, pero sí de reconocer que es un mar que no siempre se comporta como debería. Los pescadores experimentados saben cuándo no acercarse, y las embarcaciones turísticas que visitan Esvedra suelen bordear ciertas zonas. Es una mezcla de superstición y precaución alimentada por décadas de relatos inquietantes. Las teorías sobre lo que sucede allí varían enormemente. Algunos investigadores apuntan a emanaciones de gas metano desde el fondo marino, capaces de alterar la flotabilidad de las embarcaciones y afectar los equipos electrónicos. Otros hablan de corrientes submarinas ricas en minerales que generan campos electromagnéticos inestables. En el extremo más especulativo están quienes creen que el triángulo es una especie de ventana hacia otra dimensión, un punto donde las leyes físicas se comportan de forma distinta. Lo que hace único al Triángulo del Silencio es que, a diferencia de otros lugares similares como el Triángulo de las Bermudas, su actividad es irregular y discreta. No hay un registro masivo de desapariciones, pero sí una acumulación persistente de fenómenos extraños que no encuentran explicación definitiva. Es como si el mar, en este rincón del Mediterráneo, decidiera de vez en cuando mostrar un rostro distinto, ajeno a la lógica. Hoy, la leyenda del Triángulo sigue viva, alimentada por artículos, documentales y programas especializados en misterios. Los turistas que visitan Ibiza y Formentera escuchan historias sobre él, y algunos incluso contratan excursiones para navegar cerca de Esvedra, buscando una experiencia que les permita decir que han estado en el corazón del silencio. Para la mayoría, el viaje es solo una travesía agradable bajo el sol mediterráneo, pero de vez en cuando alguien regresa con una historia diferente, un fallo inesperado en los equipos, una calma inquietante que no se puede explicar o un destello en el agua que nadie más parece haber visto. El Triángulo del Silencio permanece allí, invisible e inmutable, esperando, un lugar donde el mar y el cielo parecen conspirar para borrar cualquier rastro de lo que ocurre dentro de sus límites. Y aunque los mapas no lo señalen, quienes lo conocen saben que no es necesario marcarlo. El mar mismo se encarga de recordarte cuando has entrado en él. Porque en el Mediterráneo no hay nada más inquietante que descubrir que el mar puede callar, y que en ese silencio, quizás, esté oculto algo que no estamos preparados para comprender. En lo alto de la sierra madrileña, donde el viento sopla con una frialdad que corta la piel incluso en pleno verano,
se erige un edificio que parece observar en silencio a todo aquel que se acerque. Las nubes se deslizan lentamente sobre sus techos en ruinas, y los muros, desgastados por décadas de abandono, parecen contener un eco de las historias que allí se vivieron. Ese lugar es el Sanatorio de la Barranca, un testigo mudo de una época marcada por la enfermedad, el aislamiento y, con el paso de los años, el misterio. Su ubicación no es casual. A principios del siglo XX, cuando la tuberculosis era una de las enfermedades más temidas en Europa, los médicos creían que el aire puro y seco de la montaña podía ayudar a los pacientes a recuperarse. Por eso, en una ladera boscosa de Navacerrada, lejos del ruido y la contaminación de la ciudad, se decidió levantar un sanatorio especializado en el tratamiento de esta dolencia. En aquel entonces, la medicina carecía de antibióticos efectivos contra la tuberculosis. La esperanza de curación residía en reposo, buena alimentación y largas estancias en lugares de clima saludable. La construcción comenzó en la década de 1940, en un contexto en el que España salía de la guerra civil y la pobreza era generalizada. El sanatorio, de gran tamaño para la época, contaba con varios pabellones, uno para hombres, otro para mujeres, un edificio administrativo y zonas comunes. Se instalaron terrazas orientadas al sur, para que los pacientes pudieran recibir el sol de forma directa, considerado un elemento esencial en la terapia. Los largos ventanales permitían que la luz natural inundara las habitaciones y los pasillos estaban diseñados para favorecer la circulación del aire. A simple vista, el edificio transmitía esperanza, pero en su interior, la realidad era muy distinta. El sanatorio acogía a personas de todas las edades, muchas de ellas en fases avanzadas de la enfermedad. Los pasillos eran recorridos diariamente por enfermeras que portaban bandejas con medicamentos rudimentarios, frascos de vidrio y jarras de agua. Las noches eran especialmente duras. El silencio solo se interrumpía por los accesos de tos que resonaban desde las habitaciones y por el sonido lejano de algún paciente que no lograba superar la madrugada. La vida en el sanatorio era monótona y cargada de incertidumbre. Los pacientes pasaban horas tumbados en sus camas, mirando por las ventanas el paisaje montañoso. Algunos leían, otros escribían cartas que tal vez nunca llegarían a su destino, y muchos simplemente se dejaban llevar por el peso del cansancio y la fiebre. Los médicos hacían lo que podían, pero las opciones terapéuticas eran limitadas. Para muchos, ingresar en el sanatorio no era el comienzo de una cura, sino el último capítulo de su vida. Con el paso de los años, y gracias a los avances médicos, la tuberculosis dejó de ser una condena tan común. A mediados del siglo XX, la introducción de los antibióticos comenzó a reducir drásticamente la necesidad de sanatorios especializados. El edificio de la Barranca, que había sido levantado con tanto esfuerzo, empezó a quedar cada vez más vacío. Algunos pabellones cerraron por falta de pacientes, y el personal se redujo al mínimo. En los años 70, el cierre definitivo era ya inevitable. Cuando las puertas se cerraron, el sanatorio quedó abandonado a su suerte. El viento y la humedad comenzaron a desgastar sus muros y los techos empezaron a ceder. Pero el deterioro físico no fue lo único que se asentó allí. Las leyendas empezaron a multiplicarse. Se decía que en sus pasillos aún podían escucharse los pasos de las enfermeras, que las ventanas se cerraban solas en noches de tormenta y que en algunas habitaciones persistía un olor extraño, mezcla de medicamentos y algo más difícil de identificar. En los años posteriores, el lugar atrajo a curiosos, exploradores urbanos y aficionados a lo paranormal. Muchos de ellos regresaban con historias inquietantes. Había quienes afirmaban haber sentido cómo la temperatura bajaba bruscamente en ciertas zonas del edificio, o haber visto sombras desplazándose por las paredes sin que hubiera nadie más presente. En ocasiones se escuchaban ruidos metálicos, como si alguna camilla olvidada se moviera por sí sola en medio de la noche. Uno de los fenómenos más comentados es el llamado eco invertido. Quienes lo han experimentado aseguran que al hablar en ciertos puntos del sanatorio, la voz parece responder con un susurro idéntico, pero proveniente de la dirección contraria, y con un retardo imposible de explicar por la acústica natural.
Los investigadores de lo paranormal han grabado psicofonías en las que se perciben frases cortas, respiraciones y sonidos de pasos. La planta baja, que en su día albergó el domedor y la cocina, es otro foco de misterio. Entre los escombros y restos de muebles, algunos visitantes han dicho escuchar el tintineo de cubiertos o el murmullo de conversaciones apagadas, como si un almuerzo de décadas atrás siguiera desarrollándose en paralelo al presente. En los pisos superiores, donde estaban las habitaciones de los pacientes, la atmósfera es más densa. Allí las camas oxidadas y las viejas mesillas parecen observar a quien entra, y el silencio se vuelve casi insoportable. A pesar de todo, no faltan explicaciones racionales. Los cambios bruscos de temperatura pueden atribuirse a corrientes de aire propias de un edificio en ruinas, los ruidos al movimiento de la estructura, las sombras a juegos de luz y a la sugestión de los visitantes. Sin embargo, para muchos, estas explicaciones no bastan, especialmente para aquellos que aseguran haber visto figuras humanas vestidas con batas blancas o rostros que se asoman por las ventanas cuando el edificio está vacío. Hoy, el sanatorio de la Barranca sigue en pie, aunque en un estado de deterioro avanzado. Sus muros, cubiertos de grafitis, son testigos de un pasado que combina realidad y leyenda. Los que se acercan lo hacen con precaución, algunos para explorar, otros para rendir homenaje a los que allí pasaron sus últimos días y unos pocos buscando respuestas a los fenómenos que lo rodean. El edificio se ha convertido en un símbolo de la fragilidad humana y del peso de la memoria. En cada rincón parece quedar atrapada una parte del tiempo, como si el sanatorio se resistiera a desaparecer. Y aunque la sierra continúa su ciclo natural de estaciones, el sanatorio de la Barranca permanece, inmóvil, envuelto en un silencio que parece observar y esperar. Porque hay lugares que no necesitan fantasmas para ser inquietantes. Basta con saber lo que ocurrió entre sus paredes para que la imaginación, y quizás algo más, se encarguen del resto. En el corazón de la provincia de Jaén, entre colinas cubiertas de olivos y caminos polvorientos, se encuentra un pequeño pueblo llamado Belmez de la Moraleda. Sus calles son estrechas y tranquilas, y hasta principios de los años 70 era uno de esos lugares donde nunca ocurría nada fuera de lo común. La vida transcurría al ritmo de las cosechas y las campanas de la iglesia. Pero todo cambió un día de agosto de 1971, cuando algo extraño comenzó a suceder en una de las casas del pueblo. Un fenómeno que convertiría a Belmez en uno de los epicentros del misterio más famosos de España. La historia empezó en una vivienda modesta, en la calle Real número 5, donde vivía María Gómez Cámara junto a su familia. Era una casa como tantas otras, de muros encalados y suelo de cemento. El calor del verano andaluz se colaba por las ventanas abiertas y el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el polvo de la calle. Todo parecía normal hasta que, una mañana, en la cocina, algo en el suelo llamó la atención de María. Entre las manchas habituales del cemento se delineaba algo que parecía un rostro humano. No era una mancha cualquiera. Tenía ojos, nariz, boca y una expresión que parecía observante, casi consciente. Intrigada, María trató de limpiar la figura, pensando que se trataba de una simple suciedad incrustada. Pero por más que frotó, la imagen no desapareció. Al contrario, cuanto más la miraba, más definida parecía. El rumor se expandió rápidamente entre los vecinos. Pronto, personas de todo el pueblo comenzaron a acudir para ver aquella extraña cara formada en el cemento. Algunos se persignaban al verla, otros se inclinaban para examinarla con detenimiento. No había explicación inmediata, pero lo que nadie sospechaba es que aquel sería solo el comienzo. Con el paso de los días, la figura no solo se mantenía, sino que parecía cambiar. Los rasgos se definían con mayor claridad, la mirada se volvía más intensa, la boca adoptaba distintas formas. Al cabo de unas semanas, nuevos rostros comenzaron a aparecer alrededor del primero. Algunos parecían masculinos, otros femeninos, unos jóvenes, otros envejecidos. Era como si un grupo invisible estuviera emergiendo desde lo más profundo del suelo. La noticia comenzó a atraer la atención de curiosos y, poco después, de los medios de comunicación.
Periódicos y programas de radio hablaban del misterio de las caras de Belmez. Fotógrafos llegaban al pueblo con sus cámaras, intentando capturar las imágenes antes de que desaparecieran. Sin embargo, el fenómeno parecía desafiar el tiempo. Las caras no se borraban y en algunos casos mutaban lentamente. Algunas se desvanecían para dar lugar a otras, como si existiera un ciclo oculto que dictara su aparición. El fenómeno no se limitaba a un punto de la casa. Con el tiempo, las figuras comenzaron a manifestarse en distintas partes del suelo, incluso en habitaciones que rara vez se usaban. En cada una, las proporciones y estilos eran distintos. Algunas tenían un aspecto realista con proporciones humanas exactas, otras parecían más simbólicas, con rasgos exagerados o deformados. Había rostros que transmitían tristeza, otros ira, e incluso algunos que parecían gritar en silencio. No tardaron en surgir las primeras investigaciones. Expertos en fotografía, químicos y parapsicólogos visitaron la casa. Algunos recogieron muestras del cemento para analizarlas, buscando pigmentos o sustancias que pudieran explicar las figuras. Otros pasaban horas observando el suelo intentando detectar cambios en tiempo real. Pero cada investigación parecía generar más preguntas que respuestas. En algunos análisis se concluyó que no había restos de pintura ni trazos de pincel, como si las imágenes estuvieran formadas por alteraciones en la propia composición del cemento. En otros se sugerían posibles manipulaciones humanas, aunque nunca se llegó a demostrar de manera concluyente. La polémica creció cuando en una remodelación parcial de la vivienda se descubrieron restos humanos bajo el suelo. Viejos huesos, algunos con cráneos aún reconocibles, y fragmentos de ataúdes deteriorados. Se especuló que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio o zona de enterramiento, quizá olvidado por la historia oficial. Este hallazgo alimentó la hipótesis de que las caras eran manifestaciones de almas atrapadas intentando comunicarse con los vivos. Con el paso de los años, las caras se convirtieron en un fenómeno constante. La propia María Gómez Cámara afirmaba que algunas aparecían y desaparecían en cuestión de días, mientras que otras permanecían inalteradas durante meses. La casa se transformó en un punto de peregrinación para aficionados al misterio, investigadores, curiosos y turistas. Algunos visitantes aseguraban sentir bruscos cambios de temperatura al entrar en la cocina. Otros hablaban de una sensación opresiva, como si fueran observados desde todas direcciones. La controversia sobre su autenticidad nunca desapareció. Unos defendían que todo era un fraude cuidadosamente mantenido a lo largo de décadas. Otros aseguraban que, de ser un engaño, habría sido imposible mantenerlo sin cometer errores visibles. Y mientras el debate continuaba, las caras seguían apareciendo, como si fueran ajenas a la discusión. Con la muerte de María Gómez Cámara, en 2004, algunos pensaron que el fenómeno se extinguiría. Pero las apariciones continuaron, aunque con menor intensidad. En 2007 se habilitó otra vivienda del pueblo, conocida como La Casa Nueva, donde también comenzaron a manifestarse figuras similares. Esto reforzó la idea de que el misterio no dependía de una sola persona, sino de algo relacionado con el lugar mismo. En la actualidad, las caras de Belmez siguen siendo objeto de visitas y documentales. Para algunos, son la prueba de que existe un plano más allá del visible, un espacio donde las emociones y recuerdos quedan grabados en la materia. Para otros, son el ejemplo más famoso de cómo una comunidad puede sostener una leyenda durante generaciones. Belmez de la Moraleda, un pueblo que durante siglos pasó desapercibido, se ha convertido en un nombre ligado de forma inseparable a uno de los enigmas más duraderos de España. El suelo de aquella cocina, testigo de miles de miradas y especulaciones, sigue siendo un espejo en el que cada visitante cree ver algo distinto. Quizá un rostro real, quizá una ilusión, o quizá el reflejo silencioso de una historia que nunca ha terminado de contarse.